Entonces, pero ya están aquí, ¿sale? Vamos a, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar, ¿sale? Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque podemos estar una vez más reunidos aquí como iglesia local. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que acomoda sus tiempos, Señor, dispone de sus tiempos para poder estar aquí, Señor, y ser alimentado con tu palabra, ser alimentado de tu Santo Espíritu, Señor. Señor, en esta noche te pedimos, Padre eterno y glorioso, que hables a nuestras vidas a través de este estudio, Señor, que es tan precioso y podemos encontrar demasiada esperanza en este libro de Apocalipsis. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, seguimos con nuestro estudio de Apocalipsis y estamos en el capítulo 13, y ahora sí, yo espero el día de hoy poder concluir el capítulo 13, ¿verdad? Y entonces en este capítulo 13 vimos un poquito de las cosas que hemos visto atrás, que hemos hablado sobre el contexto atrás de este capítulo. Vimos sobre el dispensacionalismo, vimos sobre el preterismo, hemos hablado sobre el historicismo y llegamos al capítulo 13 a estudiarlo de la postura que hay como iglesia del preterismo parcial. ¿Y por qué se llama preterismo parcial y no simplemente preterismo? Porque recordemos que el preterismo dice que todo fue en el pasado, ¿verdad? Preterismo, todo en el pasado. Y el dispensacionalismo dice que es todo en el futuro. Entonces, cuando nosotros decimos preterismo parcial, estamos diciendo que una parte en el pasado, no del todo, pero otra falta, ¿verdad? Por venir, por eso es preterismo parcial, que quiere decir como no completo. Entonces, se está completando esto. Entonces, es lo que vimos la clase pasada y también entramos de lleno con nuestro tema, hablando del capítulo 13, hablamos de la primera bestia, pero decíamos que antes de ver esto, decíamos que aquí podemos encontrar también en el capítulo 13 una Trinidad, ¿verdad? Así como veíamos, tenemos una Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el capítulo 13 también encontramos una Trinidad diabólica, ¿verdad? Que es la serpiente o el dragón, pues, el dragón, la bestia y el falso profeta. Entonces, veíamos que Juan, cuando comienza a describir esta primera bestia, Juan une las 4 características malignas que ya Daniel había visto. ¿Te acuerdas que Daniel interpreta? Digo, no lo vamos a leer ya por el tema, pero Daniel nos había hablado de estas bestias pero Juan hace como una combinación de estas 4 bestias, ¿verdad? Así como haciéndola todavía una manifestación pues más grande o como más monstruosa, vamos a llamarlo de esa manera. Entonces, decíamos que cuando menciona aquí sobre la primera bestia, decíamos que va enfocada con el gobierno, ¿verdad? El gobierno que está en contra de la iglesia. Y por eso cuando Juan empieza a escribir aquí, pues claramente también, pues Nerón estaba en contra de la bestia. Entonces veíamos que esta bestia fue herida, la primera bestia. Y decíamos que la postura dispensacionalista dice que cuando la bestia ha sido herida y es curada de esa herida, la postura dispensacionalista nos dice que quizás el anticristo va a ser como una resurrección falsa. Y la postura preterista, la pasada, nos dice que va enfocada con Nerón, diciendo que Nerón no había muerto, sino que Nerón había resucitado. Esa es una de las posturas que tiene el preterismo, pero el preterismo parcial dice que cuando se habla de esta herida, habla de más que de si fue Nerón o si es una resurrección falsa, pues habla que el Señor siempre ha guardado a su iglesia, ¿verdad? El Señor siempre ha protegido a su iglesia
de todas estas falsas enseñanzas. Por eso dice como herida de espada, y decíamos que la palabra de Dios siempre está guardando a su pueblo, que a pesar de los tiempos y los movimientos que surgen, que parece que caen y desaparecen, pero vuelven a nacer, el Señor sigue guardando a su iglesia. Y decíamos que esto lo hemos podido ver a través de todos los tiempos. Con Juan fue Nerón, luego viene Domiciano, luego viene el arrianismo, luego los papas con el catolicismo romano, luego viene Napoleón, luego viene Hitler, luego viene Stanley. Y de esta forma parece que desaparecen, pero los movimientos vuelven a nacer, pero el Señor siempre guardando a su iglesia. Entonces decíamos también, estudiando la primera bestia, decíamos que la gente dice, ¿quién? Como la bestia, ¿verdad? ¿Quién como la bestia? Así, adorando a la bestia. Y decíamos que de esta manera el mundo elogia ¿cómo se le dice? Adora, venera, adula, esa es la palabra que buscaba. La iglesia adula todas estas ideologías, ¿verdad? Que el gobierno presenta, y puede decir, ¿quién contra ellos? ¿Quién puede contra ellos? ¿No? Contra todas estas ideologías. Entonces, y ya de ahí después dice que se le permitió hacer guerra a esta primera bestia contra los santos y vencerlos, ¿verdad? Y pues decíamos que para la iglesia primitiva, pues esto tenía mucho significado por cómo se veía que estaba apuntando y cómo pareciera que el imperio romano estaba venciendo, ¿no? Pero a través de todos los tiempos, pues la iglesia, vamos a llamarlo así, pues nunca ha tenido un momento, vamos a llamarlo como de paz. Siempre ha estado en guerra, siempre ha estado en conflicto. Entonces, es lo que vimos de la primera bestia. Hablando otra vez, así en forma resumida, pues nos enfocábamos en cuanto al gobierno, ¿verdad? En cuanto al gobierno, no estamos como la postura dispensacionalista, como al gobierno que ha de venir, sino al gobierno presente en el que estamos, ni como la postura preterista, el gobierno que ya fue de Nerón, no. Cada generación está enfrentándose tanto al gobierno, que está enfrentándose, perdón, a la bestia, ¿no? Cada generación. Entonces vamos a ver la segunda bestia. Vamos a entrar ahí en la segunda bestia, que fue donde nos paramos, ahí en la segunda bestia. Y esta segunda bestia es un agente de la primera, ¿verdad? Recordemos que en el capítulo anterior, en el capítulo 12, vimos cómo el dragón, al no poder ver cómo no pudo vencer ni a la mujer, ni a la simiente de la mujer o al hijo, entonces va y hace guerra contra los santos, contra los descendientes de ella. Y es aquí como nos empieza a describir esta primera bestia, pero después vemos esta segunda bestia. Entonces, la primera bestia nos lo revela Juan como una criatura indescriptible, ¿no? Así, por eso digo que mezcla estas cuatro partes de estas bestias y la hace muy feroz. Pero la segunda bestia es muy distinta a la primera. Voy a llamarlo así en cuanto a apariencia. La segunda bestia no parece como la primera. La segunda bestia dice que tiene una apariencia mansa, tiene una apariencia como de cordero, ¿verdad? O sea, es tranquila. Es muy diferente a la segunda, pero a la primera, perdón, pero la segunda bestia tiene algo que es muy característico, vamos a llamarlo así. La segunda bestia engaña con su astucia, engaña con su astucia. Y vamos a empezar ahí a leer en Apocalipsis capítulo 13, versículo del 11 al 12. Apocalipsis 13, versículo del 11 al 12. Y vamos a ir así desglosando cada uno de estos versículos. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal
fue sanada. Fíjate que cuando yo leo estos dos versículos y al encajarlos con la primera bestia, digo que la postura historicista de las que tenían los reformadores, creyendo que el Papa era ese hombre de perdición y que era esta bestia, pues hace mucho sentido, así como lo tenía Juan, así como Nerón era el gobierno, pero a la misma vez el gobierno hacía que rindieran reverencia o culto al César. De esta manera, pues el Vaticano, ¿no? Cuando se comienza a levantar esto, la Iglesia Católica Apostólica Romana, pues tiene mucho peso porque por muchos años, y sigue teniendo peso, por muchos años el catolicismo romano, pues tiene peso en las ciudades, ¿no? Inclusive el Papa es llamado a veces cuando van a conciliar o hablar en ciertas cosas, el Papa es requerido simplemente cuando hace una visita a México, ¿no? Digo, ya a lo mejor ya no es tan así, pero yo recuerdo todavía cuando estaba el Papa Juan Pablo II y pues nada más estaba la tele abierta, hasta todo el mundo se paraba, ¿no? Era así como, wow, o sea, viene el Papa, lo transmitía Televisa y hasta creo que viajaba en el avión y a lo mejor hasta tú estabas ahí, sacabas el espejito, ¿no? Como para decirle adiós, despedirte y Juan Pablo II, espérate ¿qué? Juan Pablo II, espérate un segundo, no me acuerdo cómo eran esas, eh, Juan Pablo hermano, ya eres mexicano y todas esas cosas, ¿no? Pero entonces, y por ello creo que los reformadores tenían esta postura y al ver al Papa y ver el poder que tenía ante el gobierno y también en lo religioso, pues es por eso que aún en nuestra constitución, en nuestra confesión de fe, si tú la tienes, ahí dice, ¿no? Creo que en el artículo 26 dice, pues este papa es el hombre de perdición, ¿no? Es el que describe Tesalonicenses. Pero bueno, entonces, esta segunda bestia engaña. Esta segunda bestia tiene apariencia de piedad, pero con su boca lo niega. Entonces, es alguien que parece manso, parece bueno. Estas enseñanzas o estas creencias parecen ser buenas, pero son falsas, hermanos. Y esto no es algo que vamos a vivir. Esto es algo que se ha vivido, repito, por todos los tiempos. Estas enseñanzas que parecen ser edificativas, parecen ser muy buenas, edificantes, parecen ser nuevas, pero realmente son del mismo infierno. Estas enseñanzas, como esta ideología ahorita que está, en cuanto a la ideología de género que ahorita está creciendo mucho y tienen mucho esta frase de amor es amor, amor es amor. Y la gente la ve y dice, ah, sí, cierto, pues amor es amor. Amor es amor, o sea, como tú le pongas, como tú lo llames, amor es amor, ¿no? Y luego creo que ahí algunos, al tener esa frase, amor es amor, unos ahí contrarrestan esa frase poniendo una taza de baño y hay agua ahí y dicen, agua es agua. O sea, ¿quién va a querer tomar de esa agua, no? De la taza del baño y dices, pues agua es agua. No, pues claro que no, pero esta ideología de amor es amor parece ser buena, parece ser que lleva a la paz, que lleva a la unión, pero realmente esa frase ha sido sacada del mismo infierno. Tiene apariencia de cordero, pero cuando habla es como un dragón. Entonces, estas ideologías no son correctas. Estas ideologías que se han presentado y que se presentan a lo largo de la historia, repito, parecen ser buenas, pero no tienen nada de bueno. No tienen nada de bueno. Esto de la ideología de género, tú sé quien quiera ser. Lo que Dios quiere es que tú seas feliz. Con que tú seas feliz con lo que tú decidas ser, hombre, mujer, perro, caballo, chivo, lo que tú quieras ser, simplemente que encuentres tu felicidad y no le hagas daño a nadie, con eso. Con eso es más que suficiente. ¿Ves cómo eso parece ser bueno? Eso parece tener una apariencia de cordero, pero cuando habla es como un dragón. Por eso esto no es cierto. Entonces, ¿qué pasa con esas religiones que no llevan a Dios? Que no llevan a Dios.
que te dicen, no importa lo que tú creas, no importa lo que tú creas, simplemente haz el bien. No importa en el Dios que tú creas. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado esta frase de otras personas? No importa, tu Dios y mi Dios es el mismo, ¿no? O todas las religiones llevan a Dios. No es cierto. No todas las religiones llevan a Dios. ¿Cuántas religiones, hermanos, no parecen ser buenas, pero al final llevan al camino de la perdición? Te llevan al camino de la perdición. ¿Con quiénes? Estaba hablando con el hermano Higinio el lunes, estaba teniendo una plática con él y, y le comentaba yo y le decía que la primera vez que yo empecé a escuchar más de la palabra de Dios o empecé a agarrar una Biblia y empezar a leer fue con los mormones. Los mormones fueron y me visitaron, iban y nos visitaban a mi casa y nos daban un estudio y era así como que, órale, o sea, se sentaban, te ayudaban. Yo a veces les decía, no, no los voy a poder recibir hoy. ¿Por qué? Porque no he hecho mi tarea. No, ahorita te ayudamos a hacer tu tarea y ya después nos das ese tiempo para hablarte de la palabra de Dios. Y yo, órale pues, y ya, a ver, ayúdenme. Y ya como uno era gringo de los que iba ahí, ya ves que siempre es un güerito y un morenito, pues el güerito era gringo, pues me ayudaban a hacer la tarea y esto y lo otro. O mi mamá les decía, no, es que voy a hacer qué hacer, hoy no puedo. No, ahorita le ayudamos, présteme la escoba, présteme el trapeador, lo hacemos rápido y nos sentamos y le predico la palabra. Parece bueno. Parecía muy bueno, su intención es muy buena, hermanos. Los testigos de Jehová son personas, híjole, que si tú les dices, me gustaría que me dieran un estudio, ahí van a estar, ahí van a estar, ahí van a estar, si le dices los jueves, ahí van a estar los jueves, con la de la atalaya, pero ahí te van a estar predicando, 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 con esa fidelidad. Mira, son tan fieles, por llamarlo de esta manera, que los encuentras a veces en la semana, ahí en las esquinas con su puestecito de revistas y regalando, parece ser bueno, de verdad que parece muy bueno, pero cuando ya escuchas su doctrina, cuando realmente escuchas sobre la persona de Jesucristo, pues ya no tiene nada de bueno, ya no tiene nada de bueno. Entonces, tienen una apariencia de bondad, tienen una apariencia de bondad donde te ofrecen una eternidad celestial, pero sin Cristo como el centro de todo. Una religión que te ofrezca una eternidad sin Cristo es falsa, hermanos. Es falsa. Parece, repito, ser buena, pero tú pregúntale a un testigo de Jehová, para él, ¿quién es Cristo? Y te va a decir, para mí es un ser creado. Él es un arrianista, ellos creen que Jesús es creado. Tú pregúntale a un mormón quién es Cristo para ellos y te va a decir, para nosotros Cristo es un ser creado de la misma manera que Satanás. Ponen a Cristo y a Satanás de la misma manera, como hermanos, fueron creados por el Señor, pero uno se rebeló y otro hizo la voluntad del Padre. Pero los ponen en ese mismo nivel, en ese mismo nivel. Entonces, parece como corderos, pero cuando hablan acerca de la deidad de Cristo, son como dragones, hablan como dragones. Entonces, toda aquella religión que Cristo no sea el centro de sus cultos, que Cristo no sea el centro de sus vidas, parecen ser como corderos, pero hablan como dragones. ¿Por qué? Porque niegan la deidad de Cristo. ¿Y qué dice Juan? Que todo aquel que niegue la deidad de Cristo es un anticristo. Todo aquel que niegue la deidad de Cristo es un anticristo. Los mormones niegan la deidad de Cristo, los testigos de Jehová niegan la deidad de Cristo, los adventistas niegan la deidad de Cristo, el catolicismo romano niega la deidad de Cristo. Entonces, recordemos que la palabra de Dios nos dice que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el único mediador en quien podemos tener redención, el perdón de nuestros pecados. Él es el único. Fuera de ahí no hay salvación. Fuera de Cristo no hay salvación. Por más apariencia que tenga la religión de Cordero, que te diga que fuera de Cristo hay salvación,
no es de Dios, no es de Dios. Juan capítulo 14, versículo 6. El hermano Higinio me decía que él empezó a escuchar por los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová fueron los que le comenzaron a hablar. Juan 14, versículo 6 al 7. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús no da opciones, Jesús no da otros caminos. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y fuera de mí no hay salvación. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 5 al 6. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 5 al 6. Primera de Timoteo 2, 5, 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ve cómo dice la palabra de Dios, un solo Dios, un solo mediador, no hay más, no hay más. Entonces, hermanos, cualquier religión, cualquier persona que hable o se asemeje a un cordero, pero hable como dragón diciendo que fuera de Cristo hay salvación, se oye feo, pero es una bestia. Es una bestia. Así lo describe Juan, una bestia. Tiene semejanza de cordero, pero habla como dragón. No le vayas a decir si te van a visitar los testigos, ahora de aquí, bestia. No, 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 no. Predícales el evangelio. Entonces, versículo 13 al 14. Versículo del 13 al 14. Dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Hermanos, aquí podemos ver que Satanás siempre se ha levantado o ha levantado personas para el engaño, para el engaño. Siempre ha levantado personas para el engaño. Hermanos, nada más basta echarle una mirada. ¿Cuántas congregaciones no se levantan donde hablan falsas doctrinas? Falsas doctrinas, hablan un falso evangelio. ¿Cuántos engaños no se encuentran ahí? Que tú escuchas y oyes hablar, digo, y lo digo, lo voy a decir sus nombres porque realmente no los escuches, o escúchalos para que puedas discernir la verdad de la mentira, pero escuchas a Cash Luna, escuchas a Yesenia Ten, a Guillermo Maldonado, aún hasta, yo no soy, algunos sí lo siguen, pero yo no, a Dante Gebel. O sea, para mí Dante Gebel es una persona que habla mucha superación personal. O sea, realmente sus mensajes llevan más a una superación personal y tiende más a dar ahí en el autoestima de las personas que realmente el evangelio, que predicar el evangelio. Entonces, no me acuerdo quién subió una imagen, creo que el hermano Israel, que si predicas la mentira, eres aplaudido, pero cuando predicas la verdad, eres apedreado como Esteban. Entonces, hermanos, ¿cuántas cosas no se ven y dices, ¿y cómo es posible que hay tanta gente ahí, miles y miles de personas que están engañadas? Que están engañadas escuchando ese mensaje, y tú, gracias a Dios, por medio de su Espíritu Santo, puedes discernir y dices, ¿cómo se pueden creer eso? ¿Cómo pueden creer eso? Hermanos, ahorita no hay nada nuevo debajo del sol, pero hace 20 años casi, ay, suena mucho, pero hace 20 años que estábamos estudiando en el instituto, ya casi son 20 años,
estas cosas que ahorita otra vez están saliendo de estas iglesias, que les sale aceite de las manos, que está lloviendo oro, que se están encontrando diamantes y van y los ven y los tienen en pomitos. Eso ya salió hace años, hermanos, hace casi 20 años. Hace 20 años. Y eso le ponen como un mover del espíritu. Entonces, las personas hoy en día ya nomás se juntan para ver cuántos diamantes salen hoy, para ver cuánto oro sale, para ver cuánto aceite de las manos sale. Entonces, esas cosas, hermanos, tienden a desviar la mirada o el propósito del verdadero evangelio, que es Cristo. Te digo, el hermano Juan y yo, no voy a dejar mentir, llegamos a ir a una de esas iglesias donde un día antes había llovido polvo de oro. Y fuimos porque nos regalaron una batería en la congregación que estábamos y entrabas y era una iglesia, una congregación pues toda alfombrada, con clima y todo el piso así como capita, como si fuera o era, no sé, como oro. Y las personas habían tenido un culto un día antes y traían la misma ropa, no se la quitaban, porque traían oro, polvo de oro en sus cabezas, en su ropa. Nos empezaron a enseñar los diamantes y mira el diamante que me salió y que un niño iba caminando y ay, algo me pica en el pie y se quitó el tenis y le salió un diamante. Es verdad. Los hermanos en sus Biblias traían ahí guardado el polvo de oro y lo agarraban y mira la escarcha de oro. Pero cuando tú escudriñas más allá, y yo recuerdo que fue lo que porque era una persona, una profeta que andaba ahí predicando en todo Guadalajara y fue así que ella profetizaba, pero ¿de qué crees que hablaba? De la prosperidad, del pacta con Dios, dale a Dios y Dios te va a dar más. Eso fue, esa es a la que les he contado que dijo, pastora, a la esposa del pastor, pastora, Dios me dijo que hoy va a salir el carro por el que has estado orando. ¿Se acuerdan que les dije? Y aquella persona que Dios ya le puso en su corazón que le regale el carro a la pastora, si no se lo da, la voy a avergonzar. Voy a decir su nombre por desobediente. Tiene este tiempo en lo que termino de predicar. Y ya iba a terminar de predicar. Pastora, ¿ya le avisaron? No, te quedan 10 minutos. Si no, te voy a avergonzar. Yo ya sé el nombre. Nomás le llegó el papelito a la pastora de vaya mañana a tal agencia para que pida su carro. Y cuando nos contaron eso, hermanos, yo dije, eso es mentira, ¿no? Se me enojaron. Se me enoja, ay, que estás hablando de una profeta de Dios, que te va a pasar como Ananías y Zafira. Mira, ya van 20 años de eso. Hermanos, pero cómo las personas están o están muy enfocadas en el engaño. Si tú y yo estudiamos la verdad, estaremos prestos, estaremos listos para cuando venga la mentira. Para cuando venga la mentira, vamos a poder discernirla mejor. Vamos a poder tener ese discernimiento cuando veamos cosas antibíblicas que dicen que vienen de parte de Dios. Hermanos, tengamos cuidado con ello. Hay cosas que yo creo que sí, doctrinalmente son secundarias, pero hay otras cosas, hermanos, que ya tienden a caer en la herejía. En la herejía de esas cosas secundarias las terminan cayendo en herejía. Ya también ahorita hay mucho lo de hablar en lenguas y profetizar. Hablan en lenguas y están profetizando o, o ya le dicen a alguien, Dios te va a dar ahorita la interpretación y di lo que yo estoy diciendo. Y comienzan a interpretar. Para mí eso ya terminas cayendo en una herejía, en una herejía. Entonces, hermanos, las personas están engañadas, las personas están cegadas. eh, por la bestia, por la bestia, por esta bestia que Juan nos dice. ¿Cómo es posible que en los tiempos de Nerón la gente, cómo es posible que muchos, como te decía, le lloraron a Nerón cuando Nerón murió, siendo tan cruel, siendo aquel que quemó medio Roma? ¿Cómo? Y la gente le lloraba y decía, ¿quién como Nerón? ¿Quién como Nerón? Por eso el preterismo total dice, allá fue cuando le lloraban a Nerón. Hermanos, pero
El preterismo parcial lo que te indica es que esto sucede a través de todos los tiempos, de todos los tiempos. El versículo, vamos a ir al versículo 15. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 17, lo vamos a leer. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermanos, repito, la postura dispensacionalista nos dice que es un sello que está por venir, un chip, un tatuaje, están pensando en aquello, ¿qué es aquello que viene? ¿Qué es aquello que viene? La postura preterista dice, es aquellos que rendían culto al César. Y creo que tiene cierta verdad en cuanto a la postura preterista, pero no solamente en cuanto al César, sino en cuanto a las generaciones, porque así como nosotros, dice la Biblia, ya leímos del sello, así como nosotros tenemos el sello de Dios, que el sello de Dios, ¿cuál es? Su Espíritu Santo. Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo, así como Dios tiene sellado a los suyos, Satanás tiene marcado a los suyos. Satanás tiene marcado a los suyos. Así como el sello es espiritual, el sello de Dios es espiritual y nos habla de propiedad y de protección, la marca de los incrédulos también es espiritual y es la marca del maligno. Es la marca del maligno. Así como pertenecer a César era adorar y servirlo porque tenían la marca de Nerón, así están marcados los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Y su Espíritu Santo vino el Señor y nos sella. Es un sello, es por eso que creemos que la salvación no se puede perder. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados, hemos sido lavados, hemos sido sellados por Dios. Hermanos, pero aquí no es que la postura preterista parcial no es que indique que sea un sello literal, así en la frente o en el brazo. Y repito, yo sé que la postura dispensacionalista tiende mucho a enfocarse en que están buscando un sello literal y en la frente y que ya están sacando un chip y que ya están trabajando y que ya te lo van a poner y ya no vas a tener que tener dinero y con ese vas a poder comprar y ni el pasaporte, ya no vas a poder cargar ninguna tarjeta de crédito. Pues yo no dudo que eso pase, hermanos. Le decía a mi esposa, la otra vez me estaba diciendo, ay, llévame a Corea. Así estábamos comiendo, ay, mi esposa en sus sueños, llévame a Corea. Y yo le dije, va, luego te llevo. Hermanos, a la media hora ya me estaban saliendo mensajes de viajes a Corea. Abrí mi Facebook y viaja a Corea, viaja a China, viaja a Japón. Ah, caray. Y le dije a mi esposa, mira. Y me dice, ¿le pusiste algo? Le dije, yo no le puse nada. Yo no le puse nada. Aquí todo me apareció. Pues yo no lo dudo, hermanos. O sea, yo no, ¿cómo se le llama eso de que el algoritmo? No, que eso que ya pues ya te checan y ya lo que hablas, pues ahí el celular te lo avienta. De verdad, yo estaba sorprendido. Le dije a mi esposa, yo no le puse nada, nada. Hermanos, yo no dudo que eso pase, yo no dudo que algún día tengamos una tarjeta, ya no manejemos tarjetas, yo no dudo que a lo mejor ya no, pues ya el dinero, ya casi menos el hermano Darwin nunca trae dinero, todo lo tiene en la tarjeta, pero también no dudo que no vaya a haber ya a lo mejor dinero y todo, puede pasar, pero yo no estoy esperando que eso suceda para decir los últimos tiempos.
ahora sí viene el anticristo. Yo no estoy esperando eso, hermanos, porque la palabra de Dios es bien clara y dice, el Señor Jesús va a venir como ladrón en la noche, cuando nadie lo espere. Así como con Noé estaban comiendo y bebiendo y se daban en casamiento llegó el Señor, llegó el diluvio, llegó el diluvio. Entonces, hermanos, de esta misma manera, así como el Señor tiene sellado a los suyos, lo que Juan nos está dando a entender, y si te fijas en todos estos capítulos que hemos leído, que ya vamos en el 13, marca los que son del Señor y los que no son del Señor. La iglesia del Señor y los que no conocen del Señor. Todo el tiempo. Los que mueren por Cristo y los que no son de Cristo. Todo el tiempo Juan está hablando de esto, los que sí y los que no. Entonces aquí habla de los que han sido sellados y marca y dice aquí los que han sido marcados por la bestia, los que rinden culto, los que le rinden culto. Recordemos que cuando dice aquí que esta palabra que han sido que llevan la marca en la frente o en el brazo, lo que está haciendo Juan es agarrar ese pasaje de Deuteronomio 6, que es lo que decíamos, ¿no? Cuando en Deuteronomio los israelitas se ponían este rollito de cuero o en el brazo o en la frente. ¿Para qué? Para tener la palabra de Dios, estar constantemente la palabra de Dios. El mentado Shema, ¿no? Es Shema, el Shema. En Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 8. El filacterias, ¿no? Algo así, ¿cómo le llaman las filacterias? Deuteronomio 6, del 4 al 8. Entonces, el dispensacionalismo espera una marca literal en el futuro. El preterista decía los que adoraban al César. El preterismo parcial dice los que el enemigo siempre ha marcado, los que el enemigo ha marcado, no una marca literal. Deuteronomio 6, del 4 al 8, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y esto era literal lo que hacían los judíos, literalmente, hermanos. Nosotros no necesitamos poner la palabra de Dios literalmente ni en nuestro brazo ni en nuestra frente. ¿Por qué? Porque el Señor la ha puesto aquí en el corazón. Daré un espíritu nuevo, daré un corazón nuevo y la palabra de Dios estará aquí en el corazón. Aquí en el corazón. Hermanos, vamos a ir al versículo 18. Fíjate lo que dice Juan. ¿Cómo es el Espíritu Santo, no? ¿Cómo es el Espíritu Santo hablando a través de Juan tan sabio? Por eso, aquí en el versículo 18 dice Juan, aquí hay sabiduría. Fíjate cómo dice Juan, aquí hay sabiduría. ¿Será acaso que el Espíritu Santo ya estaba advirtiendo de todo esto que vendría? Que si el parcial, que si el dispensacionalista, que si el historicismo. ¿Será acaso eso? Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. 666. Hermanos, aquí hay sabiduría. Y, y yo sé que cuando este pasaje, versículo 18, dice, aquí hay sabiduría, es ahí donde a veces el cristiano quiere mostrar esta sabiduría. No, dice que aquí hay sabiduría, necesitamos ser sabios y estar prestos para esto que viene, porque el número, que la bestia, que el chip, que la vacuna, y que aquí necesitamos tener sabiduría. No, de eso no está hablando Juan.
Al momento de decir, Juan, aquí hay sabiduría, no estaba pensando Juan ni en un chip, ni en un tatuaje, ni en una vacuna, no estaba pensando en eso. Por eso dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues su número, pues es número, aquí lo dice, de hombre, de hombre, de hombre. ¿En qué día fue creado el hombre, hermanos? En el sexto día. Número de hombre, en el sexto día. Y el número es 666. El dispensacionalista quiere buscar la sabiduría diciendo lo que viene, estar prestos Israel y Irak y esto y lo que viene, y ya el tercer templo, y ahora sí están juntando todas las ofrendas y ya se va a construir el tercer templo, lo que viene, sabiduría. No, hermanos, de eso no está hablando Juan. El preterista total, el preterista pasado dice, no, no es eso. Dice, es la geometría. Es la geometría. Lo que decíamos, ¿qué es la geometría? Lo que decíamos, cada letra tiene un número. Y la geometría decía, Nerón César, esto es el 666. Pero fíjate lo que encontraba, ¿eh? Dice, desafortunadamente, la geometría funciona demasiado bien. Se han sugerido innumerables hombres que pueden escribirse con la letra que suma 666. Estos abarcan desde emperadores romanos como Nerón, Vespasiano o Domiciano, hasta figuras más modernas como Hitler y el Papa, e incluso grupos enteros como los romanos. Pero existe un gran problema con esto. Parafraseando al teólogo George Salmon, si un nombre no encaja, añaden un título. Si sigue sin encajar, prueban a cambiar del griego al hebreo o incluso al latín. O sea, ¿qué hace la geometría? A fuerzas tienen que encajar. Si no encaja con el griego, va a encajar con el hebreo. Y si no encaja con el hebreo, pues va a encajar con el latín para que nos dé 666. Dice, si sigue sin sumar 666, intentan escribirlo de otra manera. De todos los nombres que se pueden obtener mediante geometría, el más sólido sería el del emperador Nerón. Es el que decíamos el estudio pasado, ¿se acuerdan? Es el más sólido, es el más sólido. Dice, podría encajar en el texto, podría encajar en el contexto histórico de Apocalipsis. Nerón César tiene un total de 666 en hebreo y en la ortografía latín es el 616. Una lectura alternativa ampliamente documentada para Apocalipsis 13:18. Sin embargo, incluso esto es improbable, ya que el número 666 requiere su traducción al hebreo y su posterior escritura incorrecta. También vemos en otros pasajes que Juan aclara cuando quiere que usemos el hebreo por ejemplo del nombre Abadón y el lugar Armagedón. Dice, el propósito de Juan es ser entendido, lo que sugiere que puede ser discernido por los sabios. Entonces, ¿cómo deberíamos intentar comprender el 666 si no es a través de la geometría? O sea, ¿cómo podríamos interpretar este número 666 si no fuera por la geometría? O sea, que tiene que dar un nombre, pero tampoco como el dispensacionalismo, esperando que llegue, marcarnos en el brazo, en la frente. Dice, por eso Juan nos dice que aquí hay sabiduría. Cuando Juan pide sabiduría a sus lectores, es fácil interpretarla como un cálculo intelectual. De hecho, la multitud de nombres producidos por gematría evidencia que muchos creyentes a lo largo de los siglos han hecho precisamente esto. Pero un análisis más detallado del contexto literario sugiere que el llamado a la sabiduría tiene más que ver con el discernimiento moral y espiritual que con las matemáticas o los acertijos. Esta sabiduría permite al creyente ver más allá de los falsos milagros de la bestia, ayudará a la iglesia a protegerse de las presiones para ceder ante la idolatría. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí este escritor? Nos dice, no está tanto enfocado en querer sacar un número de cuándo ha de ser eso.
o quién ha de ser, pero tampoco está de alguien que ya fue. Fíjate lo que dice. No son los intelectuales superiores los que resisten el engaño, son los devotos. A lo largo de Apocalipsis, no son los intelectuales superiores quienes resisten al engaño de la bestia. Repito, son los devotos. Por lo tanto, es razonable concluir que no son los instruidos quienes ven a través del engaño de la bestia, más bien son aquellos con discernimiento espiritual. Un discernimiento espiritual, en lugar de obligarnos a un sinfín de cálculos posibles mientras intentamos descifrar un número dado una sola vez en un libro lleno de simbolismos. ¿Qué es lo que dice aquí el lector? Vete más al discernimiento que en querer descifrar un número que se ha dado una sola vez en un libro lleno de simbolismos. O sea, no te vayas a allá lo que va a venir y cuándo va a venir, de qué forma, pero tampoco te vayas allá a decir, no, es que eso ya era César Nerón. No, vete al discernimiento. ¿Qué es esto? Discernir entre el bien y en el mal, en lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Dice, dice, con esto en mente, deberíamos preguntarnos, ¿qué quiere Juan que veamos en este número de la bestia? 666 como número apocalíptico. En el Apocalipsis vemos con frecuencia el uso de números con significados simbólicos. Si Juan nos llama a ejercitar la sabiduría y la perspicacia, entonces deberíamos preguntarnos, ¿qué representa este número? Si no es el nombre de una persona. ¿Qué representa entonces este número? Dice el lector, si el 7 es el número de la completitud, hablando del número perfecto, el número de Dios, que fue cuando terminó, descansó en ese, el número 6 es un número que no lo ha alcanzado. Representa la incompletitud del esfuerzo humano, cuyas reflexiones sobre este pasaje se encuentran en las más antiguas que conocemos. Lo describió como un número que resume la totalidad de nuestra apostasía. Este número 666 es para resumir la totalidad de la apostasía, lo que va en contra de Dios. Se repite 3 veces para enfatizar la totalidad de esta insuficiencia, una incompletitud total y absoluta. La bestia propone engañar a la humanidad y usurpar el trono que le corresponde a Cristo. La bestia se propone engañar a la humanidad y usurpar el legítimo trono de Cristo. La identidad de la bestia, su número es irremediablemente incompleto. El pueblo de Dios está llamado a ser sabio y comprensivo. Debe reconocerse que esta bestia no alcanza la grandeza del único Dios verdadero. Por eso su número es 666. Jamás alcanzará la magnitud de nuestro Dios. Y hace un énfasis en cuanto a la apostasía. 666. Si la marca de la bestia no puede pensarse sin una connotación de adoración, entonces su número no puede mencionarse sin recordar cuán completamente indigno es de adoración. Fíjense lo que dice el lector, cuidado con la distracción y la idolatría. Debemos darnos cuenta de 2 cosas al acercarnos a Apocalipsis 13 y en particular al número 666. En primer lugar, existen demasiadas posibilidades como para que lo consideremos un juego de palabras o un rompecabezas matemático. Dice, tengan cuidado, no es un rompecabezas, no es un juego matemático el 666. Dice, en segundo lugar, aunque ciertamente no es incorrecto, la especulación interminable sobre el nombre de la segunda bestia probablemente distraiga del propósito de Juan. El Espíritu Santo ocultó el nombre precisamente para que no nos distrajéramos tratando de encontrar a la bestia.
Exacto. De hecho dice, en conclusión este pasaje del 13 y el número, nuestro objetivo, este es el objetivo, hermanos, de Apocalipsis. Nuestro objetivo es descubrir el engaño y resistir la presión y la tentación de adorar una imitación de la verdadera deidad. Repito, hermanos, el objetivo es descubrir el engaño y resistir la presión y la tentación de adorar una imitación de la verdadera deidad. Por eso, identificar quién es la bestia, quién es el falso profeta, ese es un objetivo, hermanos, que es un engaño. Cuando la gente lo cree como una verdad y cuando la gente dice, ¿quién como la bestia? Nosotros decimos, no, es quién como el Señor. ¿Quién como el Señor? Ese es el objetivo, saber lo que viene de Dios, lo que es lo verdadero. Dice, por lo tanto, no descuidemos el tiempo que dedicamos a escuchar al Señor, aprendiendo a conocer y a reconocer su voz, mientras ejercitamos nuestras capacidades intelectuales. ¿Qué es lo que dice aquí el lector? No descuiden el seguir aprendiendo del Señor. Sigan aprendiendo de su palabra. Sigan aprendiendo de él. ¿Por qué? Porque cuando venga el engaño, lo vamos a poder discernir. Vamos a poder discernirlo, hermanos, el engaño. Estamos, dice una pregunta, ¿estamos afinando nuestro discernimiento espiritual? O sea, ¿tu discernimiento espiritual está afinado? ¿O realmente te dejas llevar por cualquier viento de doctrina? El engaño de la bestia exige sabiduría, pero ¿de qué sirve la sabiduría si estamos demasiado distraídos para aplicarla? Para aplicarla. Hermano, ¿de qué sirve que estudiemos la verdad, que estemos en una congregación donde decimos que se predica la sana doctrina si no se aplica? Si no se aplica, ¿de qué sirve? Nuestro objetivo, repito, es resistir a la tentación de adorar una imitación de la verdadera deidad. De la verdadera deidad. Hermanos, y Pablo, el apóstol Pablo, advirtió sobre esto. Ya estoy por el final, regálenme 2 minutos. El apóstol Pablo advirtió sobre esto. Hechos capítulo 1, versículo 6, perdón, ahí todavía no es Pablo, Pablo va a ser otro lado. Ahí está hablando de los discípulos. Hechos capítulo 1, versículo 6 al 8. Que fue con lo que iniciamos estudiando Apocalipsis. Hechos capítulo 1, versículo del 6 al 8. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, en este tiempo, este será el tiempo. ¿Cuándo será el tiempo? Es lo que le están preguntando. ¿Cuándo será el tiempo, Señor? Y Jesús les dijo, ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en una sola potestad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, a nosotros no nos toca estar investigando cuándo son los últimos tiempos o el último tiempo. A lo que nosotros nos corresponde es ser testigos, predicar el evangelio. Es lo que a nosotros nos corresponde. Es lo que a nosotros nos corresponde. Hermanos, dediquemos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo a conocer a Dios. ¿Para qué? Para que cuando seamos dirigidos a adorar algo diferente a Él, tengamos la sabiduría de ver a través de las mentiras y permanecer fieles a Dios. Dediquémonos a conocer a Dios. Hermanos, en otro tiempo, estábamos marcados con el número de la bestia. En otro tiempo teníamos la marca de la bestia, pero su sangre nos lavó y su Espíritu Santo nos selló.
y paso a ser propiedad de Cristo. Por eso dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Nada más quiero recordar algo. Cuando estábamos estudiando la confesión de fe, llegamos a un punto donde nos marca que antes no éramos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué hace eso la confesión? Porque hay personas que empezaban a predicar que siempre hemos sido hijos de Dios, que si Dios nos ha predestinado desde un principio, pues nacemos siendo hijos de Dios. Y la confesión de fe decía, no, no eras hijo. Hasta un tiempo fuiste hijo. Él te ha predestinado, Él te guarda, Él hace todo para el momento de tu conversión. Pero antes no eras hijo. Ese es el cuidado que el Señor tiene. Entonces había unos que decían, no, pues si ya eres predestinado, tú naces siendo hijo de Dios. No, antes eras esclavo del pecado. Eras esclavo del pecado. Y si eras esclavo del pecado y vemos la marca de la bestia de esta forma, por eso decíamos, eras marcado, pero ahora eres sellado con el sello del Señor. Entonces, los cristianos de la iglesia primitiva sabían que la falsa doctrina, esta frase me gustó mucho, hermanos. Los cristianos de la iglesia primitiva sabían que la falsa doctrina es más peligrosa que la persecución. Repito, los cristianos de la iglesia primitiva sabían que la falsa doctrina es más peligrosa que la persecución. Hermanos, los cristianos viven tan asustados para cuando venga una persecución, pero no están asustados de las doctrinas que hoy se creen. Y cuando venga la persecución, y cuando venga la persecución, y cuando venga, son más peligrosas las doctrinas, hermanos. Estamos en un país libre de persecución, pero que cada día abraza más doctrinas semejantes a un cordero, pero que hablan como dragón. Gloria a Dios por el país donde estamos. No nos persiguen, pero cada día se abrazan más doctrinas con apariencia de cordero, pero que hablan como dragón. Eso es más peligroso que que una persecución. Hermanos, hasta ahí vamos a concluir el capítulo 13 de Apocalipsis. Primero Dios, el próximo miércoles nos vamos al capítulo 14. ¿Sale? Entonces, estudiamos y ya vieron un poquito más sobre estas posturas. Por eso yo no abrazo la postura dispensacionalista pensando en algo que viene a un futuro. Tampoco abrazo la postura preterista de algo que ya pasó, sino algo que siempre se va a vivir en cada una de las generaciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Jesucristo venga. Hasta que el Señor venga por su iglesia. Venga por su iglesia. ¿Sale? Ok, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y tu palabra es eficaz. Tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Señor, como lo hemos dicho a través de estos estudios, no pretendemos tener la verdad, ni creemos que tengamos la verdad absoluta, Señor, porque por eso existen otras posturas. Señor, pero queremos estar en la postura que tenga menos inferencias. Queremos estar en la postura, Señor, donde no nos distraigamos con el futuro ni que pensemos en el pasado. Queremos estar en la postura donde estemos todos los días alerta. Y en esta postura, Señor, donde todos los días tenemos que estar conociéndote y tenemos que estar estudiando la verdad para cuando venga la mentira, Señor, podamos discernirla y no caigamos a adorar a un Dios falso, a una bestia, a un falso profeta, sino solamente a ti, Señor, solamente a nuestro Señor Jesucristo, en el cual sabemos que fuera de Él no hay salvación. Señor, yo te doy gracias por esta iglesia local, gracias por la vida de mis hermanos.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nada más quiero decirle unas cositas. El hermano Israel trae, ya no trae, ya se le acaba.